Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Evangelina Macesa, soy licenciada en Fonoaudiología, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Me especializo en el área de la voz y me especializo también en la identificación forense por voz. Así que hoy estoy aquí para comentarles de qué se trata, para compartir con ustedes lo que se trata el reconocimiento forense por voz. Si me permiten, voy a comenzar con la presentación. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es primero la acústica forense, que significa, es una parte de la criminalística que se nutre de diferentes disciplinas, como la ingeniería en sonido, la lingüística, la fonética, la fonoaudiología, entre otras, a los fines de esclarecer un hecho presuntamente delictivo donde se tenga como medio de prueba el material sonoro. Hay distintas especialidades, distintas áreas en las que se puede ocupar, lo que es la acústica forense, la comparación forense por voz, la mejora de sonido, la integridad de audio y la acústica de disparos. Particularmente en lo que hace al rol de la fonoaudiología, nos ocupamos de lo que es la comparación forense por voz, dejando la mejora de sonido, la integridad y la acústica de disparo para otros profesionales. Por eso esto se trata de un trabajo en conjunto, interdisciplinario, donde cada una de las disciplinas se nutre de la otra. Vayamos a hablar de lo que es la comparación forense por voz y cuál es el rol del fonoaudiólogo, ¿no?, en el reconocimiento de hablantes. Primero tenemos que saber que un perito no decide, sino que compara voces y determina cuál es la fuerza de la evidencia. Determina cuántas veces es más probable que la evidencia haya sido producida por el sospechoso que por cualquier otra persona. Entonces la incumbencia es realizar el análisis y comparación de voces almacenadas en archivos de audio a pedido de un magistrado interviniente, ¿no? Y en la ley 27.568, que es la ley del ejercicio profesional de la fonoaudiología, en el capítulo 6, artículo 6, 1, habla de lo que es la actuación como perito en su materia en el orden judicial en todos los fueros. En el ámbito forense se suele trabajar, hay que tener en cuenta que se suele trabajar con muestras de voz que son obtenidas a partir de grabaciones telefónicas, ¿sí?, captadas en un canal de transmisión durante una investigación autorizada obviamente por un juez. Entonces, estas muestras provienen de un canal telefónico y el canal telefónico funciona como un filtro pasabanda que solo permite pasar, digamos, las frecuencias entre los 300 y los 3500 Hz. Sabemos que la información va mucho más allá de los 3500 Hz en la voz y también por debajo de los 300 Hz, por lo tanto la información acústica se reduce con el canal telefónico. Las muestras de voz que son interceptadas poseen entonces calidad de tipo telefónico, ¿sí?, y generalmente lo que llevan son ruidos externos que son procedentes de la calle o solapamiento de distintas voces. Esta calidad de las muestras es un factor externo al hablante, nada tienen que ver con el hablante. Pero sí hay variables que son vinculadas al hablante. Por ejemplo, el género, tanto el género biológico como la identidad de género. Hay causas fisiológicas que tienen que ver con la estructura anatómica de los pliegues vocales, del tracto vocal, o condiciones físicas como el resfrío o factores alérgicos. También hay que tener en cuenta que en los hablantes hay que tener en cuenta justamente el envejecimiento. Sabemos que los pliegues vocales se vuelven más finos en los hombres y más gruesos en las mujeres, que hay un endurecimiento del tórax, hay cambios en el timbre, inestabilidad en el tono y disminución de la presión articulatoria. Otra variable a tener en cuenta es el estilo de habla, la emoción, las emociones que juegan un rol fundamental en la voz y la velocidad del habla. También son importantes los factores relacionados al lenguaje, como el idioma, el regiolecto, digamos, de una determinada región geográfica, el sociolecto de una determinada, de un determinado grupo de sociedad, ¿sí? El cronolecto, que tiene que ver con la edad del hablante, y el idiolecto, que son aquellas palabras que uno utiliza, que tiene normalmente para vincularse a diario, ¿no?,
aquellas palabras que elige como propias. Todos estos son variables que están vinculadas sí al hablante, que son inherentes al hablante, hay que tener en cuenta a la hora de realizar un análisis de voz. Bueno, acá lo que vemos en este gráfico, ¿sí? Es justamente un gráfico donde la organización, la OSAC, ¿sí? Que es la organización científica que nuclea lo que son las ciencias forenses, encontramos que el reconocimiento de hablantes se encuentra dentro de lo que es digamos, lo que tiene que ver lo relacionado a lo digital y a la multimedia. ¿Qué otras cosas se encuentran relacionadas dentro de esta, digamos, de lo que es multimedia, aparte de reconocimiento de hablantes? La tecnología de la imagen, la evidencia digital y la identificación facial. Hay países donde la fonobióloga realiza la identificación facial, por ejemplo, en Brasil. Es también incumbencia de la fonobiología la identificación de rostros, con fines forenses, por supuesto. Entonces, según esta asociación de reconocimiento del locutor, tiene que ver con el manejo de grabaciones en forma analógica o digital, ya vamos a hablar lo que es en forma analógica, incluida la comparación de grabaciones de voz con un hablante conocido con fines forenses. Tiene que ver con la comparación de grabaciones de voz de hablantes desconocidos, contando el número de hablantes en una grabación de voz y segmentando una grabación de voz en segmentos por hablante. Muchas veces ya vamos a ver que nos llegan grabaciones donde el objetivo es determinar la cantidad de hablantes, por ejemplo, en casos de secuestros extorsivos, y lo que tenemos que hacer justamente es afinar el oído para poder separar esas voces y segmentar esa grabación por hablantes. Bueno, la ciencia forense, lo que tiene que ver al reconocimiento de voz, tuvo un largo camino que fue introducido en los tribunales americanos a partir de los años 1960. ¿Sí? Había antes una pobre investigación en lo que era el reconocimiento por voz, no había ninguna estandarización ni una referencia en la cual basarse para realizar un peritaje de voz. Y el reconocimiento de voz fue, digamos, un proceso evolutivo en franco desarrollo. Hoy en día el análisis de voz maduró en una técnica sofisticada usando la última tecnología que tiene para ofrecer. La investigación, digamos, eh, que todavía se sigue hoy, demuestra la validez y la fiabilidad del proceso cuando es realizado por el examinador entrenado y certificado mediante procedimientos establecidos y estandarizados. Esto es fundamental, que aquella persona que se ocupe, digamos, de lo que es el reconocimiento forense por voz, sea una persona que esté altamente entrenada y que esté certificada para poder realizar dicho proceso. En Argentina, el reconocimiento forense por voz surge a partir del año 1998, ¿sí? Surge la necesidad de la prueba pericial de voz en diferentes juzgados del territorio nacional. Y las fuerzas de seguridad empiezan a buscar software en lo que es la comunidad internacional y llegaban grabaciones en cintas magnéticas, en cassette, grabaciones analógicas, en formato analógico. Cuando hablamos de formato analógico hablamos de cassette, ¿sí? Entonces se recibían cassette, que actualmente hay digamos, algunas causas que pueden llegar en este formato. Entonces se reproduce el cassette en el reproductor adecuado. Esto se conecta a una consola donde se controla la distorsión y se adquiere niveles adecuados, se evita la saturación y esa consola a la vez se conecta a la computadora que funciona como conversor analógico digital y mediante un software se realiza la grabación y se termina, tengo como resultado un archivo digital, generalmente en formato WAV, que es lo utilizado para este tipo de análisis. En lo que es el reconocimiento forense por voz, actualmente existen 3 tipos de análisis. El análisis auditivo perceptual, que está basado en el método de Harry Hollien, que fue desarrollado en su libro Forensic Voice Identification en el año 2002.
Después tenemos un análisis espectrográfico, que existen distintos software específicos para realizar el análisis espectrográfico con fines forenses. Y después tenemos sistemas automáticos, que existen software específicos justamente para el análisis automático de la voz con fines forenses. Particularmente en Argentina contamos con un software que se llama Forensia. Ya vamos a hablar más adelante un poquito de este software. Entonces, en lo que es reconocimiento forense por voz, contamos con una grabación dubitada, que es aquella grabación que es la prueba o la evidencia, que no sabemos quién es la persona que lo realizó. Y después tenemos una grabación indubitada, que es el registro atribuido a una persona conocida, que se obtiene mediante una plana o cuerpo de voz, entre otros. La grabación dubitada, aquella grabación que uno recibe para analizar, puede provenir de un teléfono fijo, de un teléfono celular, o audios de WhatsApp, o de un micrófono oculto. Cada uno de estos medios tiene distintas particularidades, por supuesto, y la grabación indubitada podemos obtenerla mediante micrófono, una grabación al sospechoso, también podemos obtenerla de audios de WhatsApp, videos de YouTube, o directamente intervenir la línea telefónica del sospechoso. Hay distintas tareas que se pueden realizar, por ejemplo, pueden solicitar el cotejo de la voz dubitada con la voz indubitada, con el objetivo de establecer si se trata del mismo hablante, o podemos tener muchas voces dubitadas y sería el objetivo establecer si se trata de un mismo hablante. Esto puede ser en el caso de bandas, por ejemplo, de narcotraficantes, donde tenemos de secuestros extorsivos, no de narcotraficantes, secuestros extorsivos donde contamos con muchos audios, con distintos hablantes, entonces el pedido, digamos, del juez interviniente sería establecer si estamos hablando de un mismo hablante o son distintas voces. También podemos tener una sola grabación dubitada, una sola voz dubitada y tener muchos sospechosos. Entonces el objetivo es establecer a quién corresponde esa voz dubitada, a cuál de todos estos sospechosos corresponde la grabación. Hay distintas etapas necesarias que hay que cumplir en lo que es la comparación forense de voz. Primero una etapa de factibilidad, después la obtención de la muestra indubitada y por último se realiza el cotejo de voces. Vamos a hablar de cada una de estas etapas en profundidad. En lo que es la factibilidad se necesitan ciertas condiciones para que ese audio sea sometido a cotejo. No todo el audio que llega es factible de ser sometido a cotejo. Tiene que reunir condiciones de calidad y también de cantidad. Cuando hablamos de condiciones de cantidad, hablamos, por ejemplo, de lo que es la saturación. El audio no tiene que estar saturado, no tiene que haber ruido de fondo, no tiene que haber superposición de voces, ni tiene que haber reverberación. Cuando hablamos de cantidad, es necesario que haya por lo menos 12 segundos de habla continua. Y cuando digo habla continua, significa de que esta grabación no tiene que ser solamente sí, no, tal vez, bueno, sino que tienen que formar parte, tengo que tener una muestra representativa del habla de esa persona. Si estas condiciones no se cumplen, tanto de calidad como de cantidad, que son excluyentes, no es factible realizar un cotejo. Y si se cumple, es factible realizar un cotejo, si cumplen las dos, entonces se obtiene la muestra indubitada de la voz del sospechoso. Hay que tener en cuenta justamente, acá les muestro un mapa, ¿sí?, con los distintos dialectos del idioma español hablados en Argentina. Es necesario considerar y documentar las diferencias del sociolecto, regiolecto, idiolecto o acento extranjero, y queda a consideración del perito ver si es factible o no trabajar con esas muestras. Distintos delitos a los que podemos enfrentarnos a la hora de realizar un cotejo de voz son causas de narcotráfico, amenazas, tratas de personas, asociación ilícita, estafas, secuestros extorsivos, y cada uno de ellos
va a presentar una particularidad en la hora, digamos, de escuchar, en la particularidad del hablante a la hora de justamente de cometer este delito. Particularmente, después de haber escuchado varios audios, ¿no?, relacionados a estas causas, puedo comentarles que en las causas de narcotráfico generalmente los hablantes están con una relación más extendida, son gente que se conoce entre sí, tanto en la asociación ilícita, o sea que no hay muchos cambios en cuanto a la velocidad, a la intensidad, al aumento de la frecuencia fundamental. En cambio, lo que son causas de secuestros extorsivos y amenazas, la persona está mucho más nerviosa, con lo cual esto conlleva a un aumento de la velocidad en el habla, a un aumento de la frecuencia fundamental, o sea, un aumento del tono y también un aumento de la intensidad. O sea, cada delito va a tener una particularidad que lo distingue de otro tipo de emisiones producidas en otro tipo de delitos. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos este material dubitado, este material del que no sabemos a quién le corresponde esta voz? Primero, esa señal que lleva hay que realizar un preprocesamiento de esa señal, ¿no? Separar las voces, dejar solamente la voz de interés, eliminar los silencios, eliminar segmentos de superposición de voces que no van a servirnos y también eliminar segmentos que tengan ruido. Entonces, por ejemplo, el audio lo abro mediante un software específico para audio. Entonces tengo toda la información en este audio. Las voces tanto de las personas que no me interesan como de la persona en cuestión, ¿no?, de la persona que tengo que analizar la voz. Entonces lo que se hace es justamente segmentar este audio, por ejemplo, mediante separar la voz masculina 1, segmento de superposición de voces, separar la voz masculina 2 y quedarme solamente con la voz que es de mi interés. Por lo tanto, voy a tener un audio nuevo, ¿sí?, un audio conformado solamente con la voz de interés. Y ahí sí ya puedo comenzar a analizarlo. El material dubitado, a la hora de obtener el material indubitado, hay que tener algunos factores en cuenta, ¿sí? Cuando voy a grabar a una persona, realizarlo en un ambiente ruidoso, realizarlo en un ambiente silencioso, pero en el caso de que el ambiente sea ruidoso, es importante que el micrófono se coloque entre 2 a 5 centímetros, en cambio en un ambiente silencioso puede estar el micrófono hasta 20 centímetros. El micrófono, en el caso que sea un micrófono condensador, se coloca de costado o alejado, y en el caso que sea un micrófono dinámico, es necesario colocarlo de frente y se puede utilizar una placa externa de sonido. Algunos software para realizar la grabación es el Audacity o el SoundForge, entre otros. Y siempre realizarlo, esta grabación en formato con una frecuencia de muestreo de 16.000 Hz, 32 bits y en mono, y exportarlo como WAV, fundamental. Hay que tener en cuenta las condiciones del ambiente y por supuesto el consentimiento del sospechoso. De ninguna manera podemos grabar a una persona si no está de acuerdo, si no presta, digamos, conformidad para ser grabado. Esto se pregunta en el proceso, en este momento de la obtención del cuerpo de voz, si presta o no conformidad para ser grabado. Y se realizan distintas sesiones, ¿no? Una charla informal, más que nada para romper el hielo y obtener información. Se puede realizar una lectura, se puede realizar repetición de frases y particularmente considero que lo más útil es realizar una simulación con el objetivo de reproducir el mismo estado emocional en que se encontraba la persona que realizó, digamos, el delito, ¿no?, que cometió el delito. O sea, el objetivo es realizar tener el mismo estado emocional que la muestra dubitada. Para esto, obviamente, se necesita bastante experiencia para poder llevar a la persona a ese estado emocional. A veces es necesario muchas sesiones, se deja descansar a la persona y se continúa, porque a veces esto produce cansancio o la persona no tiene ganas, tiene poca colaboración, entonces nos vamos tomando algunos descansos para poder obtener una grabación lo más fiable posible.
Factores a tener en cuenta es que la voz dubitada que tenemos grabada o amenazante es una voz que está en estado de nerviosismo y esto lleva, como dije, a un aumento de la frecuencia fundamental y a un aumento de la velocidad del habla. Por lo tanto, si tenemos una grabación que la persona está hablando muy rápido y con un tono más agudo, es necesario llevar a la persona a ese estado, ¿sí? Para comparar, digamos, para estar hablando de la misma calidad tanto en la muestra dubitada como en la muestra indubitada. Aspectos a analizar y a tener en cuenta, digamos, audios que son no contemporáneos. Entonces, es necesario considerar si es factible llevar adelante el cotejo cuando las muestras dubitadas fueron grabadas con una antigüedad superior a los 7 años. En estos casos, el envejecimiento del hablante puede introducir cambios que son insalvables para la comparación, por todos estos factores que comenté antes, ¿no? Factores que son inherentes al hablante. También tener en cuenta la relación señal-ruido. Hay que asegurar que toda señal no deseada que está presente, digamos, en el material, ya sea música, ruido de tránsito, animales, que no interfiera con la muestra de interés, ¿sí? Y también tener en cuenta la distorsión del material. Hay que considerar los elementos involucrados en la cadena de audio, por ejemplo, dispositivos de registro, conversores, distintos formatos, los cuales agregan en cada etapa su propia distorsión al material. Bueno, ya hemos hablado un poco de lo que es en general la identificación forense por voz y vamos a hablar particularmente de cada uno de estos métodos que les había mostrado antes, ¿sí? El primer método es el método auditivo perceptual y el análisis auditivo perceptual es la herramienta más antigua y con mayor uso para determinar la similitud entre voces. Los métodos perceptuales sobresalen cuando la evidencia tiene una duración efectiva menor a 8 segundos, donde los métodos automáticos no son aplicables. Entonces, digamos, una ventaja que tiene el método perceptual es que no se necesita de una instrumentación de alto costo, pero sí se necesita de un buen profesional. Y este profesional, ¿qué es lo que tiene que tener? Bueno, tiene que tener un buen nivel de audición, un oído entrenado, un oído musical, una agudeza y discriminación auditiva, sensibilidad entrenada y una sólida experiencia en las variantes dialectales de la región. El oído musical es una destreza necesaria para poder discriminar pequeñas variaciones de sonoridad, de altura tonal, de timbre, poder percibirlas y analizarlas con el máximo de precisión. Otras aptitudes a tener en cuenta es que esta persona que realice la evaluación auditivo-perceptual tiene que tener la habilidad de reconocer cambios en la resonancia, ya sea resonancia oral, nasal, faríngea, variaciones en la prosodia, alteraciones en la coordinación fonorrespiratoria y en fonética y fonología con respecto a las variaciones en el punto y modo de articulación, ¿sí? Sustitución, omisión de fonemas. Este sistema auditivo perceptual tiene sus pros y sus contras. Vamos a hablar de lo que son los pros. Bueno, las voces únicas o aquellas que tienen fuertes características idiosincrásicas pueden identificarse con niveles muy altos de precisión. Las muestras de habla más grande y las de mejor calidad obviamente permiten identificaciones auditivas y perceptivas más precisas. Y los acentos y dialectos pueden utilizarse como ventajas en el proceso, ¿sí? La presencia de idiomas extranjeros generalmente no puede. Y los contras son que las distorsiones tanto del sistema como del canal pueden degradar la precisión, la degradación de las expresiones del hablante, especialmente disfrazadas en el caso que se coloquen pañuelos o algún distorsionador de voz, o en el caso de simuladores, va a tender a perjudicar el proceso de identificación. Y otra contra es que los hablantes que suenan igual, que tienen un timbre parecido, pueden llegar a confundirse entre sí. En el caso de, por ejemplo, hermanos, ¿sí? En el caso de familiares, pueden llegar a confundirse entre sí. Bueno, en el análisis auditivo perceptual les he comentado que es un método propuesto por Hollien en el año 2002, donde se comparan distintos parámetros auditivos.
intensidad, articulación, resonancia, tono, entre otros. Más adelante les voy a mostrar la grilla de comparación. Y se establece un puntaje que va desde el 0 al 10, donde 0 se perciben como totalmente diferentes y 10 se perciben como totalmente iguales. Entonces se comparan pares de voces y distintos parámetros que se va poniendo en una puntuación. Si este puntaje me da entre 0 y 3, digamos que hay evidencia de que las emisiones no fueron realizadas por la misma persona. Si me da entre 4 y 6, existe la posibilidad de que las emisiones pueden haber sido emitidas por la misma persona. Y si me da entre 7 y 10, hay evidencia de que las emisiones han sido realizadas por la misma persona. Bueno, ¿quiénes realizan esta evaluación? Fonoaudiólogos. Un equipo de fonoaudiólogos se preparan los pares de voces a evaluar y se van comparando los parámetros de a uno y luego se promedia, cada evaluador tiene una planilla y después se promedia, digamos, el resultado de todos los evaluadores. Por ejemplo, tenemos la planilla a la izquierda, se comparan, digamos, los parámetros son a evaluar tono, calidad de la voz, intensidad, resonancia, articulación, prosodia, la coordinación fonorrespiratoria y otros que tienen que ver con algún desorden en el habla que exista, en el uso de muletillas y el dialecto. Entonces esto se establece un puntaje, como ven al final hice un promedio y después se juntan todas las planillas y se realiza un promedio con todas los resultados de los evaluadores. Hay algunas variabilidades que las nombré antes, pero para recordar, que influyen, digamos, a la hora de realizar este análisis auditivo perceptual, tienen que ver con las emociones, ¿no? En el estado que se encuentra la persona, tristeza, depresión, alegría, estrés, etc. Después, estados inducidos por agentes externos como droga o alcohol. Muchas de las grabaciones ubitadas que llegan, las personas están inducidas por estos agentes. También tenemos que tener en cuenta comportamientos intencionales como la imitación y el enmascaramiento, estado de salud, resfrío, gripe, fatiga, lo que tiene que ver con factores ambientales, el efecto Lombard, el envejecimiento del hablante y la variabilidad intrahablante. Si sabemos que nuestra voz no se comporta durante todo el día ni durante todas nuestras etapas de la vida de la misma manera, por lo tanto nuestra voz va variando también en nosotros a lo largo del día y a lo largo de los años. Para aquella persona que quiera, digamos, investigar un poquito más, hay 3 publicaciones en las que participé junto con otros profesionales de renombre, que ustedes acá la tienen justamente para poder leer y a investigar un poco más del tema. En estos trabajos lo que se realizó fue una base de datos apropiada para obtener las distribuciones de probabilidad de las respuestas a pares de sonidos del mismo y de distinto origen. Esas funciones lo que permiten es convertir los puntajes resultantes de las pruebas de comparación de pares de voces dubitada e indubitada en valores de LR, valores de probabilidad, más adelante hablaremos de qué se tratan, y LLR, y de esta forma los expertos en evaluación forense pueden informar sobre la fuerza de la evidencia en una escala equiparable a la de los sistemas automáticos y semiautomáticos. Bueno, vamos a hablar rápidamente del sistema semiautomático. Sí, en el sistema semiautomático lo que se realiza es comparación forense por voz a través de espectrogramas. Entonces sabemos que el espectrograma representa, digamos, las propiedades acústicas de los sonidos del habla, una representación gráfica, y en la ordenada se muestran las frecuencias y en la abscisa se muestra el tiempo. Y después se muestra la intensidad en una escala de grises o colores. Tenemos espectrogramas de banda angosta donde podemos ver armónicos y espectrogramas de banda ancha donde podemos ver formantes. Se utiliza, digamos, en el análisis espectrográfico, se utilizan justamente los espectrogramas de banda ancha, donde los formantes se representan como bandas horizontales oscuras, situadas a una frecuencia determinada, y se enumeran de abajo hacia arriba como F0, F1, F2, F3, F4, etc.
Entonces acá tengo una captura de pantalla de justamente de un espectrograma de banda ancha. Esto es de espectrograma de justamente de la vocal A. Primer formante, segundo formante, tercero y cuarto. Lo que se hace es extraer un segmento muy pequeño de esta vocal y se realizan mediciones, el software arroja un determinado número del valor de formantes del F1, del F2, el F3 y el F4, y eso se compara justamente con los formantes obtenidos de una vocal A de una muestra dubitada. Entonces, extraigo vocales A, E, I, O. La U generalmente no se utiliza porque tiene muy poca información acústica. Se extraen formantes de cada una de las vocales, tanto de la muestra dubitada e indubitada, y luego se realiza una comparación, un cotejo, para ver si estos valores son similares o no. Acá tenemos una captura de pantallas de justamente de los formantes en la vocal E, en la vocal I y en la vocal O. Existen distintos software para realizar justamente el análisis espectrográfico a nivel internacional. Y lo que es el método automático, bueno, en este método automático lo que se hace es, se debe poder estimar la probabilidad que el habla desconocida sea del sospechoso, en ese caso hablamos de similitud, a que sea de otra persona de la población relevante, y en este caso hablamos de tipicidad. Para esto se utilizan resultados cuantitativos. Esto significa que no basta con establecer si dos muestras son similares o diferentes, sino que en el caso de que se asemejen, es importante establecer cuánto se diferencia la muestra dudosa del resto de la población relevante. Para lograr este objetivo se aplica en la experiencia un enfoque bayesiano que expresa la probabilidad en forma de relaciones de verosimilitud. Esto es el R o likelihood ratio, más precisamente se llama. ¿Cuál es el marco de referencia de estos métodos automáticos? Bueno, primero plantear dos hipótesis. Tenemos la hipótesis 1, digamos que la evidencia proviene del hablante sospechoso, o la hipótesis 0, que la evidencia proviene de cualquier otro hablante. Entonces, si esto lo llevo a una fórmula, LR, que es la relación de verosimilitudes, sería la probabilidad de que la evidencia provenga del hablante sospechoso sobre la probabilidad de que la evidencia provenga de cualquier otro hablante. Si este valor de LR es mayor a 0, se acepta la hipótesis 1, o sea, estaría hablando que la evidencia proviene del sospechoso. Y si este valor es menor a 0, se acepta la hipótesis 0, que sería que esta evidencia proviene de cualquier otro hablante y no del sospechoso. Entonces, para reforzar un poco qué es el likelihood ratio, es la probabilidad de la evidencia si el sospechoso es quien la generó, sobre la probabilidad de la evidencia si cualquier otro es quien la generó. Entonces, un cociente de dos probabilidades condicionales, con dos hipótesis mutuamente excluyentes. Pasa una o pasa la otra. Les comenté que acá en Argentina existe el software de identificación automática por voz, que es el software Forensia, que está realizado por Blackbox y el CONICET para realizar el cotejo de voces. Lo que hace, entra en las grabaciones de la evidencia y del sospechoso, y como salida nos ofrece un LLR, o sea, un logaritmo de este likelihood ratio, en relación a una base de datos universal y bases de referencia. Esta base de datos universal está realizada con grabaciones de distintas regiones de Argentina y grabaciones de base de datos extranjeros. Y como motor de reconocimiento está basado en eVectors. Cualquiera de ustedes puede obviamente contactarse con esta empresa para poder asesorarse de este método automático e inclusive poder participar de los cursos que dictan, que son altamente recomendables. Entonces, en el cotejo de voces hemos hablado que tenemos análisis auditivo perceptual, análisis semiautomático y análisis automático. Cada uno de ellos va a arrojar un resultado
determinado y con estos 3 resultados llegamos a una conclusión final. Esa conclusión final, digamos, va a arrojar un resultado que se expresa en, hay 5 tipos posibles de conclusiones. Uno de ellos es que hay correspondencia, por lo tanto resulta altamente probable que el sospechoso sea el hablante desconocido. Puede ser una correspondencia moderada, donde los resultados muestran una moderada evidencia de que el sospechoso sea el hablante desconocido. También puede ser que no sea posible tomar una decisión, que prevalece la incertidumbre en estos resultados y no existe evidencia que apoye una u otra hipótesis. Podemos hablar también de una no correspondencia probable, donde los resultados muestran una moderada evidencia de que el sospechoso no sea el hablante desconocido. Y por último, una no correspondencia que resulta altamente probable que el sospechoso no sea el hablante desconocido. Por la naturaleza de la evidencia, la conclusión a la que se arriba no es categórica, sin embargo, resulta de relevancia en el proceso judicial. ¿Y cuáles son las etapas en el proceso pericial que podemos estar, digamos, que vamos a estar expuestos a la hora de realizar este análisis forense por voz? Primero se recibe un oficio judicial, se programa una fecha de inicio de la actividad pericial, donde se describen las etapas, donde se pide al magistrado interviniente que se individualicen las voces para el análisis, se solicitan transcripciones para facilitar la tarea, se recepciona el material. Siempre es muy importante realizar un acta, digamos, de recepción de estos elementos y se comienza con el análisis de factibilidad del material dubitado, ¿sí? Para ver si es apto o no para después hacer un cotejo. Se realiza un informe, se programa la fecha para la toma de muestra indubitada de voz, del sospechoso o de los sospechosos en el caso que sean varios. Se toma la muestra indubitada, se hace un acta de trabajo de esto y después se realiza el análisis y cotejo de voces con los distintos, utilizando los distintos análisis que he nombrado, análisis auditivo perceptual, semiautomático y automático. Y por último, se confecciona el informe pericial. Bueno, esto fue un rápido pantallazo de lo que es el análisis forense por voz acá en Argentina. Ante cualquier duda está mi mail para que puedan comunicarse. Con gusto responderé todas las dudas que surjan. Y bueno, lo importante de esto es saber de que la fonoaudiología tiene un rol importante en lo que es el análisis forense por voz y está bueno que nos capacitemos en esta área. Existen cursos para ello, para formarse, y que cada vez sean más las personas que se ocupen, que cada vez este campo esté, digamos, más ocupado por fonoaudiólogos y fonoaudiólogas. Así que bueno, desde acá, esperen que dejo de compartir para poder saludarles. Desde acá muchísimas gracias por la atención y bueno, a disposición de lo que necesiten, me pueden escribir. Muchísimas gracias.